Siendo bien conocidas las profundas continuidades existentes entre Galicia y Portugal más allá de la cristalización de una frontera política a partir del siglo XII, lo cual es especialmente visible en lo cultural, lo social, lo económico o la organización de las diócesis ibéricas occidentales, en esta ocasión nos interesa destacar la importancia del patrimonio transfronterizo de una institución señorial gallega como el Cabildo Compostelano, algo bien estudiado en otros casos como el del monasterio cisterciense de Santa María de Oia o el de la Catedral de Tui. Aunque algunos autores ya se han interesado por el patrimonio medieval del Cabildo Compostelano en Portugal, solo Vázquez Bertomeu, Rodríguez Suárez y más recientemente Inés Olaya han ofrecido en sus trabajos aproximaciones a esta realidad también en el siglo XV. Por tanto, el objetivo de esta comunicación es profundizar en el conocimiento de los intereses patrimoniales transfronterizos de la Catedral Compostelana en Portugal durante la XV centuria, es decir, tras la reorganización eclesiástica que supuso el Cisma de Occidente. En concreto nos centraremos en analizar las gestiones y los documentos derivados de las mismas que pusieron en contacto al Cabildo de Santiago con el entorno del infante Don Pedro, duque de Coimbra y regente de Portugal. Se trata de una colaboración interdisciplinar en la que se ha apostado por recopilar las fuentes sobre el tema conservadas en distintos archivos y procediendo a su transcripción y edición, lo cual se ha hecho atendiendo también a criterios filológicos y prestando atención a cuestiones como el multigrafismo de la época y cómo ello influyó o se reflejó a uno y a otro lado de la frontera, para finalmente abordar el análisis histórico de su contenido. Aunque el grueso de la documentación estudiada se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago, tanto en varios de sus tumbos, el D, E, F, G o el tercer tumbo de tenencias, como en sus carpetas de documentos sueltos, el punto de partida de este trabajo estuvo en la localización de 3 pergaminos que informan sobre los negocios entre el Cabildo y el entorno de Don Pedro, donados por 2 eruditos gallegos de la primera mitad del siglo XX al Archivo del Reino de Galicia y al Archivo Histórico Universitario de Santiago. Asimismo, la investigación se ha completado con algunos documentos de la Chancillería de Afonso V de Portugal conservados en la Torre do Tombo. Al examinar los intereses patrimoniales del Cabildo en el reino portugués durante el siglo XV, destaca la estrecha relación que se estableció entre los canónigos de Santiago y 3 personas sumamente próximas al que fue regente de Portugal, don Pedro de Coimbra, quien fue derrotado y finalmente falleció en la batalla de Alfarrobeira. Se trata de su hija doña Filipa, mujer culta, que fue llamada en ocasiones señora de Odivelas por su estrecha vinculación con esta institución, en la que sin embargo no llegó a profesar; João de Serpa, que fue escudero del infante don Pedro y persona muy próxima al mismo, llegando a perder sus bienes tras la citada batalla, lo mismo que le sucedió a João de Lisboa, secretario y escribano de cámara del infante, a quien posteriormente se documenta como notario del rey de Portugal. La relación entre doña Filipa y el Cabildo Compostelano parece tener su inicio en 1462, cuando el monarca portugués Afonso V intercedió para que finalmente el 24 de marzo de 1463 el Cabildo aforase a su prima doña Filipa la quinta y la viña de Pedra da Extrema, sita en Alenquer, por una voz y a cambio de una renta de 140 florines. En la concesión se especificaban detalladamente diversas condiciones, algunas de ellas relacionadas con el pleito que podría surgir por el disfrute previo que habían hecho de estas propiedades don Fernando de Sousa y doña Isabel de Alburquerque, quienes sin embargo habían dejado de pagar la renta. Un mes más tarde, doña Filipa reconocía en Lisboa la recepción de este foro, siendo respaldada por el rey de Portugal. Este mediaría para que el foro fuese ampliado una voz más y así se cumpliría en el mes de mayo. Doña Filipa parece haber disfrutado al principio con normalidad de estas propiedades, constando en 1464 el pago de la renta anual de 140 florines correspondiente al año anterior. Sin embargo, el apoyo de Afonso V parece no haber sido suficiente para que tras un pleito las propiedades terminasen en manos del cronista portugués Duarte Galvão y de su mujer Catarina de Sousa, hija esta de los anteriores foreros. En todo caso, el vínculo de doña Filipa con Compostela podría haberla animado a peregrinar a la tumba del apóstol al final de su vida. La relación entre el Cabildo y João de Serpa consta documentalmente en el foro que recibió este último el 31 de enero de 1444 con el casal y la viña de Arrosa, junto al chouso de Ollo Albo y otras propiedades sitas en Alenquer, lo cual recibió por el tiempo de su vida 2 voces y 10 años más por una renta de 20 coronas de oro de Francia. Aceptando el foro y comprometiéndose a dar fiadores, finalmente figurará como tal Roy Vázquez, vecino de Valença do Miño. Sin embargo, después de su muerte, el Cabildo otorgó en 1452 un documento de permuta por el cual volvió a entregar estas propiedades a la viuda y a los hijos menores de edad de João de Serpa, representados en este caso por el juez pontevedrés Pedro Cru, a cambio de que le entregasen, como ya habían pactado en 1447 con el propio Serpa, un privilegio real consistente en un juro de heredad de 4.000 maravedíes anuales sobre las alcabalas de paños y vinos de Santiago. Efectivamente, en junio de 1452,
Pedro Cru entregó dicho documento, cuyas confirmaciones regias posteriores se conservan en el propio archivo de la Catedral de Santiago. Finalmente, el otro vínculo trazado por la Catedral de Santiago con el entorno del regente de Portugal se concretó en la concesión foral realizada por las mesas capitular y arzobispal en 1446 a favor de Martín Álvarez, que se presenta como servidor del infante don Pedro y que actuaba como procurador de João de Lisboa. El foro implicaba la cesión del cobro del voto en Riba de Coa de forma vitalicia y por una renta de 25 doblas de oro. En este caso, parece que la gestión se produjo con normalidad, ya que consta, por ejemplo, como en enero de 1451 el escudero del rey de Portugal Gómez Martínez Cabeza, en nombre de João de Lisboa, procedió al pago de las 25 doblas de oro castellana correspondientes a los votos de Riba de Coa de 1450. En definitiva, a pesar de la reorganización eclesiástica que supuso la ruptura de las sedes portuguesas de Lisboa, Évora, Lamego e Idaña con su metropolitana Compostela a raíz del cisma de Occidente a finales del siglo XIV, el cabildo compostelano no solo continuó disfrutando de diversas propiedades en tierras portuguesas, sino que se preocupó por gestionarlas con sumo cuidado, estableciendo incluso cláusulas que garantizasen la percepción de sus rentas al margen de la existencia de una guerra entre os señores reis de Castela e de Portugal ou cisma ou outra discordia algua, como se explicita en algunas de las fuentes estudiadas. En este contexto de intensa circulación de documentos, procuradores y rentas a uno y a otro lado de la frontera gallego-portuguesa, llama la atención la fluida relación que se estableció entre el cabildo y el entorno del infante don Pedro. La localización, el estudio y la edición de la documentación de uno y otro lado de la frontera nos permite seguir las gestiones y los fundamentos materiales de estos vínculos, aunque en buena medida permanece la incógnita de saber si la coincidencia de que tres de los protagonistas sean personas sumamente próximas al infante don Pedro responde a la casualidad o si por el contrario es el resultado de una estrecha relación previa entre el regente y el cabildo compostelano que por el momento todavía no ha sido posible documentar. De lo que no cabe duda es de la confluencia de intereses entre el cabildo y ese entorno que más allá de la frontera gallego-portuguesa puso en contacto a diferentes agentes de poder interesados en la gestión y el disfrute de un patrimonio transfronterizo y generador de una intensa itinerancia de personas, rentas, informaciones y documentos. Estamos pues ante poderes en contacto más allá de la frontera.